Ella era solo una mecánica de un pequeño pueblo sola en las montañas humeantes buscando tranquilidad hasta que encontró un camión blindado enterrado. Sin llaves, sin conductores, solo una puerta oxidada y dos esqueletos dentro. Y escondido en la tierra, un encendedor con dos iniciales. Lo que Audrey Sinclair descubrió había estado oculto durante 38 años. Un atraco de 5 millones de pesos, 2 guardias asesinados y un hombre poderoso que construyó su imperio en silencio. Esto no era solo un misterio. Era un encubrimiento. Y ella, una mujer sin placa, sin refuerzos y sin nada que demostrar, se convirtió en la que lo derribó todo. Pero antes de sumergirnos en el tema, dinos desde dónde estás viendo. Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Comencemos. Las montañas humeantes a finales de otoño tenían una forma de hacerte sentir completamente solo y extrañamente observado. Sus interminables crestas envueltas en el oro desvanecido de las hojas moribundas susurraban con secretos transportados por el viento. Audrey Sinclair, una veterana de guerra de 36 años convertida en mecánica, había venido aquí en busca de ese silencio, de esa quietud que se te mete en los huesos y te hace olvidar lo ruidoso que era el mundo. Tras dejar atrás una condecorada carrera militar y el ruido que conllevaba, compró una cabaña de una sola habitación justo al otro lado de una ruta de servicio olvidada en el límite de la nada. Pasaba los días hundida en grasa de motor, reparando tractores y Ford destartalados para el puñado de personas que aún vivían por estos lares. Las noches eran tranquilas, sin bares, sin visitas, sin recuerdos que quisiera revivir. Audrey llevaba su soledad como un uniforme, fuerte, cautelosa, pero siempre con un poco de cansancio en la mirada. Tenía las manos callosas, los nudillos llenos de cicatrices. Sentía un peso en los hombros, el que no se siente por levantar objetos, sino por cargar demasiado durante demasiado tiempo. Y entonces, una mañana, mientras caminaba por un sendero conocido, vio algo extraño en el barro. Algo metálico, algo que no debería haber estado allí. Había llovido con fuerza la noche anterior, de esas lluvias que convertían la tierra en sopa y los senderos olvidados en trincheras. A Audrey no le importó. El barro era solo otra capa entre ella y el mundo. Le gustaba así. Hizo su habitual caminata matutina por el viejo sendero de la cresta, una ruta forestal abandonada que no había recibido mantenimiento en décadas. El sol aún no había atravesado la niebla y el suelo del bosque estaba resbaladizo por las hojas. Sus botas se hundían a cada paso, pero se movía con la soltura de la práctica. Iba a recorrer casi 1 kilómetro cuando algo le llamó la atención. Al principio, parecía un trozo de chatarra más. Un trozo de metal oxidado medio enterrado en un barranco expuesto donde el agua había arrastrado la capa superficial del suelo. Ese tipo de cosas no eran inusuales en estos bosques. Viejos equipos de caza, piezas de tractor, restos de cuando este lugar solía estar lleno de familias trabajadoras en lugar de fantasmas. Pero esto no era eso. Audrey se arrodilló, apartando las hojas frías y húmedas. El metal era grueso, demasiado grueso, industrial, fundido con pernos que hacía tiempo se habían rendido al óxido. Pasó los dedos por la superficie. Era frío y sólido, incrustado obstinadamente en la ladera. Había estructura allí, ángulos, costuras. Esto no era un bidón de aceite tirado. Era parte de algo más grande. Mucho más grande. La curiosidad le recorrió la espalda, ahuyentando el frío del aire. Retrocedió y examinó el barranco, entrecerrando los ojos. El ángulo del objeto sugería una caja. No, no era una caja. Una pared. Una pared de algo que había estado enterrado allí durante mucho, mucho tiempo. Se quedó de pie, observando el terreno. El suelo descendía bruscamente hacia la izquierda donde el barranco se había profundizado. El agua debió de haber arrastrado y erosionado la tierra con los años. Esa inundación de la tormenta había hecho la versión natural de una excavación. Había desprendido décadas de silencio y secretos. Sin dudarlo, regresó a su cabaña.
Regresó una hora después con guantes, una palanca y una herramienta militar para atrincherarse que no había tocado en años. Hay cosas que nunca se tiran. No sabía que estaba desenterrando. Pero algo en lo profundo de su ser, el mismo instinto que la había mantenido con vida durante una patrulla en Afganistán, le decía que no era solo basura. Empezó a cavar. El bosque a su alrededor permanecía en un silencio reverente, como si incluso los árboles supieran que algo estaba a punto de ser desenterrado. Era un trabajo duro. La tierra estaba compactada y llena de raíces enredadas. Pero Audrey se movía con la tranquila determinación de quien ha aprendido a hacer que su cuerpo le obedezca. Poco a poco, retiró el barro, revelando más del objeto. La lluvia había hecho la mayor parte del trabajo pesado. Solo estaba descubriendo lo que ya se alzaba de la tierra. Después de 2 horas, lo vio. La puerta, pesada, reforzada. Una gruesa trampilla de acero apenas visible bajo décadas de corrosión y suciedad. Los tenues contornos de las bisagras se asomaban entre las capas de musgo y óxido. No era militar, no del todo, pero tampoco civil. Un vehículo, quizá algún tipo de contenedor. Y entonces vio las letras, apenas legibles, pintura descolorida en un fantasma de transporte seguro blanco brillante. Audrey sintió que se le aceleraba el pulso. Recordó ese nombre. Le llevó un momento, pero recordó una historia que había oído una vez, quizá en un bar, quizá en las noticias. Algo sobre un camión blindado desaparecido en los años 80 que desapareció sin dejar rastro. Nadie lo encontró nunca. Se agachó, su mano enguantada, recorriendo el borde de la puerta. Había un mecanismo de cierre, pero estaba fundido. Metió la punta de la palanca en la juntura y, con un gruñido, apoyó todo su peso. Nada. Se ajustó, lo intentó de nuevo. Un gemido resonó desde lo más profundo del metal, como un animal herido que despierta tras un largo sueño. El sello se rompió solo unos centímetros. Pero suficiente. Un olor la golpeó entonces, agudo, metálico, y algo más. Algo agrio y viejo. El tipo de olor que te hace comprender en tus huesos que lo que sea que estés a punto de ver, nadie debería verlo. No abrió la puerta. Todavía no. Retrocedió, consciente de repente de lo ruidoso que se había vuelto el bosque. El viento, los pájaros, las ramas que se movían. Podía oírlo todo. Se sintió expuesta, como si acabara de cruzar una línea. Audrey marcó el lugar con una rama rota y un montón de piedras. Volvería tal vez mañana, tal vez esta noche. Pero no abriría esa puerta hasta que tuviera algo más que una palanca y sus puños. Se quedó allí un buen rato, simplemente escuchando, y el viento, como en respuesta, se acalló. Esa noche, no pudo dormir. Audrey yacía en su estrecho catre dentro de la cabaña, escuchando el crujido de la madera vieja y el zumbido del viento distante entre los árboles. Pero todo lo que podía ver en su mente era esa puerta de acero. La forma en que había gemido, la forma en que el aire detrás de ella olía a sangre vieja, óxido y algo más frío, algo olvidado. Al amanecer, había tomado una decisión. Preparó una cafetera de café solo, la mezcló con un poco de bourbon y empacó una maleta. Una palanca, una linterna potente, una multiherramienta, una botella de agua y un revólver de cañón corto del 38 que no había tocado en 5 años, pero que mantenía limpio por si acaso. Ese día, el por si acaso parecía real, el aire era gélido cuando llegó de nuevo al barranco. La niebla se enroscaba entre los árboles como humo bajo, y el silencio tenía una carga pesada. Se quedó de pie sobre el camión enterrado, las piedras apiladas aún marcaban el lugar como una tumba. Por un momento, casi se dio la vuelta, casi se convenció de dejarlo en paz. Pero Audrey no era así. Bajó la pendiente fangosa, con las botas clavándose en el suelo blando. La puerta de acero esperaba, medio abierta y brillando débilmente bajo la luz del amanecer. Respiró hondo. Encajó la palanca en la grieta y tiró con todas sus fuerzas. Se dio con un fuerte chirrido metálico.
La puerta se abrió de golpe, golpeando la tierra y levantando una nube de polvo y podredumbre. Una ola de aire escapó tan fétido y estancado que tuvo que retroceder, tosiendo. Una mano se tapó la cara. Cuando se aclaró, iluminó el interior con la linterna y se quedó paralizada. Era una cámara, el interior de un vehículo, pero desprovisto de tiempo y color, paredes de acero, estantes doblados y oxidados, y dos asientos delanteros, apenas en posición vertical. En esos asientos, huesos, dos esqueletos estaban desplomados, uno hacia adelante, otro a un lado. Sus uniformes estaban carcomidos por la descomposición, pero los contornos de los parches aún se aferraban a lo que quedaba de sus mangas. Un parche mostraba los tenues restos de un logotipo de transporte seguro de plata esterlina. Estos eran los guardias. Nunca se habían ido. Se le cortó la respiración, el corazón latiéndole como un martillo en el pecho. Entró lentamente, sus botas crujieron sobre algo frágil. Casquillos de bala. Docenas de ellos esparcidos por el suelo. Cerca de la pared del fondo había una escopeta, completamente oxidada. No era solo un choque. Era un tiroteo. La linterna de Audrey se dirigió hacia atrás, donde habría estado la caja fuerte. La encontró, o lo que quedaba de ella. La puerta había sido forzada, la cerradura destrozada. Lo que hubiera estado dentro hacía tiempo que había desaparecido. Un robo. No, no era solo un robo. Era un golpe. La forma en que dejaron a los guardias, todavía abrochados, sin señales de escape. Habían sido emboscados, asesinados, abandonados a su suerte en un ataúd de acero, enterrados bajo décadas de suciedad y silencio. Entonces algo llamó su atención. Cerca del panel del piso del lado del conductor, apenas visible bajo el óxido y la mugre, había algo encajado en la ranura de metal. Audrey se agachó, usó su multiherramienta para soltarlo. Se soltó con un crujido y cayó en su palma. Un encendedor cipo, viejo, deslustrado, pero aún intacto. Lo limpió con la manga, quitándole el barro. En la parte inferior, grabadas en negrita con serifa, había dos iniciales de M. Le dio vueltas en la mano. Alguien lo había dejado caer. Tal vez durante el caos, tal vez antes de que se sellaran la puerta. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no del aire, sino de la innegable verdad que se asentaba en sus entrañas. Esto no era solo un vehículo abandonado. Era la escena de un crimen, y nadie había reportado haberlo encontrado. ¿Por qué? Salió, parpadeando a la luz del día. El viento había arreciado, trayendo el amargo olor a metal viejo y secretos enterrados. Algo en esto se sentía mal. No solo trágico, sino deliberadamente enterrado, escondido, olvidado a propósito. Y ese encendedor. No sabía quién era M, pero presentía que aún estaban ahí fuera. Audrey estaba sentada sobre un tronco caído, con el encendedor pesado en la palma de la mano. Las preguntas zumbaban en su cabeza. ¿Por qué nadie rendía cuentas? ¿Cómo es que $5 millones desaparecieron con dos hombres en una camioneta y sin rastro? Hasta ahora. Se levantó, guardó el encendedor en el bolsillo y volvió a mirar la puerta medio enterrada. El bosque parecía más silencioso que antes, como si contuviera la respiración. Aún no lo sabía, pero en cuanto abrió la puerta, alguien en algún lugar sintió la onda. En el pasado, solo había sido perturbado. Para cuando Audrey regresó a su cabaña, tenía la ropa empapada de sudor y barro, y su mente era un campo de batalla. La imagen de esos esqueletos hundidos en un silencio eterno se repetía en su cabeza como un rollo de película mala. Como los habían dejado allí, abandonados, olvidados, y ese encendedor lo hacía. Lo colocó con cuidado sobre la mesa de la cocina, junto a su palanca oxidada y su linterna, y lo miró como si pudiera susurrar algo en la quietud, pero permaneció en silencio como todo lo demás en ese bosque. No durmió esa noche. En cambio, se sirvió un dedo de whisky, sacó su viejo portátil y comenzó a escarbar en lo más profundo de su memoria.
Recordó la historia. Ni siquiera había nacido cuando sucedió. Pero al crecer en Tennessee, las tradiciones locales siempre habían perdurado. No tardó mucho en encontrarlo. Camión blindado de 1987 desaparece sin dejar rastro. El artículo estaba amarillento con tinta digital. Era un recorte de periódico descolorido. Detallaba cómo un camión de Sterling Secure Transport desapareció camino de un banco en Nashville a una sucursal regional en Knoxville. Llevaba $5 millones en efectivo. Los guardias, Daniel Miller y Víctor Hayes, nunca fueron encontrados. No hubo restos, ni rescate, ni sospechosos. El caso se enfrió más rápido de lo esperado. Audrey se recostó en su silla, mirando fijamente los nombres. Su mirada se desvió de nuevo hacia el encendedor sobre la mesa. Daniel Miller. Su primer instinto le dijo que sí, pero algo no le cuadraba. Conocía a los soldados, sabía cómo vivían, sabía cómo empacaba. Un encendedor con iniciales no era algo que se dejara atrás, a menos que se le cayera o que no fuera suyo. Se inclinó hacia adelante, escribiendo Daniel Miller, obituario de Tennessee. Y allí estaba, Daniel Miller. B. 1951 de presuntamente fallecido, 1987. Parte de la desaparición oficial. Entonces, si el encendedor no era suyo, ¿de quién era? Audrey entrecerró los ojos. Sacó un PDF de la investigación completa de un archivo periodístico local, escaneó informes judiciales, entrevistas públicas, la declaración original del sheriff. El nombre le llamó la atención casi al instante. El ayudante Dean Murphy, asignado al frente de la búsqueda en 1987. Se le encogió el estómago. Dean Murphy hizo M. Su mano volvió a flotar sobre el encendedor, como si de repente hubiera ganado peso. Le dio vueltas en la palma. ¿Y si no lo había dejado caer una víctima? ¿Y si había pertenecido a alguien que había estado allí después del hecho, alguien que había hecho que la escena pareciera un acto de desaparición? La posibilidad la hizo sentir mal. A la mañana siguiente, condujo 40 metros hasta un pueblo más grande con una biblioteca de verdad. Una mujer tranquila llamada señora Jennings la ayudó a encontrar un microfilm de 1987. Audrey lo hojeó lentamente hora tras hora. Partidos de fútbol, anuncios locales, anuncios de boda. Entonces lo vio. Un artículo del 3 de octubre de 1987, una semana después de la desaparición del camión blindado. Citaba al ayudante Dean Murphy describiendo cómo el terreno probablemente había devorado el vehículo en un deslave. Suspendió la búsqueda poco después. Demasiado pronto. Audrey siguió adelante. Rebuscó registros de impuestos, declaraciones de empresas, todo lo que pudo encontrar. Y fue entonces cuando recibió el segundo golpe. Murphy Construction and Gravel, fundada en 1988. Fundada por, como ya habrás adivinado, Dean Murphy, un ayudante jubilado sin experiencia previa en negocios. En 5 años, tenía contratos en 3 condados y terrenos valorados en más de $2 millones. Le temblaban las manos al sacar un mapa aéreo de Harmony Hollow, el pueblo cercano desde donde operaba Murphy. Él seguía allí, viviendo a plena vista, rico, respetado, un héroe local. Encontró una foto reciente en la página de la Cámara de Comercio, cabello canoso, mirada penetrante y una mandíbula de hormigón. Parecía un viejo dueño de negocio cualquiera, inofensivo. Pero ahora sabía que había enterrado ese camión. Había enterrado a esos hombres y había construido una vida sobre sus huesos. Audrey se recostó en la silla de la biblioteca, con el pulso acelerado. Miró los registros impresos que tenía delante, los mapas, las fotos, los nombres de los muertos y luego el encendedor. Tenía sus iniciales. Debió de haberlo dejado caer. Tal vez mientras sellaba el camión o despejaba la escena, era lo único que no había controlado. La única pieza de verdad que se había abierto camino a través de 38 años de suciedad y mentiras.
Sostuvo el encendedor en la mano y miró por la ventana. Tenía dos opciones. Dejarlo en paz. Fingir que nunca había abierto esa puerta. Irse y dejar que los fantasmas durmientes mientan, o hacer lo que nadie más se había atrevido a hacer. Desenmascararlo. El viaje de regreso desde el pueblo se sintió diferente. Los caminos eran los mismos, sinuosos, agrietados, medio olvidados. Pero el bosque ya no se sentía como un lugar de paz. Parecía un lugar que guardaba secretos. Y ahora que Audrey había descubierto uno, no podía evitar sentir que la observaba. Para cuando llegó a casa, el cielo se había tornado gris apagado, presa de una tormenta inminente. Dejó sus cosas, se sirvió una taza de café con manos temblorosas y colocó todo lo que había reunido sobre la mesa de madera. Los recortes de periódico, los registros de impuestos, la imagen escaneada del logotipo de la empresa de Murphy. En el centro de todo estaba ese maldito encendedor. La evidencia era real. La historia era real. Los hombres en esa camioneta eran reales. Pero la pregunta le pesaba en el estómago. ¿Y ahora qué? Acudir a la policía local estaba descartado. Dean Murphy había sido la ley allí durante décadas. Incluso si estaba oficialmente retirado, su influencia era profunda. Terratenientes, viejos ayudantes, jueces que debían favores. Se reirían de ella. O peor. Necesitaba a alguien que no se pudiera comprar. Alguien con poder más allá de estas colinas. Su primer instinto fue el FBI. Pero conseguir que se interesaran por un caso sin resolver de 38 años, basado en el testimonio de un mecánico de un pueblo remoto, no fue precisamente pan comido. Volvió a mirar el encendedor. Las iniciales de M brillaban bajo la bombilla del techo como un fantasma que intentaba hacerse oír. Y entonces se le ocurrió una idea. No las fuerzas del orden, sino la prensa, no la prensa corporativa desinfectada, sino la otra, la peligrosa. Recordó a una periodista llamada Lie Ford, a quien había seguido en línea durante años. Lie dirigía un blog digital llamado The Hollow Truth, centrado en la corrupción en los pequeños pueblos de Estados Unidos. Había desenmascarado a sheriffs que dirigían redes de narcotráfico, a miembros de consejos escolares que malversaban fondos, incluso a un alcalde de Arkansas que fingió su propia muerte. Lie no solo escribía, sino que quemaba, y la gente la escuchaba. Audrey encendió su viejo y polvoriento portátil y abrió una nueva cuenta de correo electrónico cifrada. No la firmó, no usó su nombre. No estaba preparada para eso. Todavía no. Adjuntó 5 fotos de alta resolución. El encendedor, las iniciales grabadas, los esqueletos en el camión blindado, la caja fuerte oxidada y abierta, la escopeta tirada junto al asiento como un testigo silencioso. En el cuerpo del mensaje, escribió: este camión quedó enterrado en las montañas humeantes en 1987. 2 hombres nunca regresaron a casa. Quien los enterró construyó un imperio en Harmony Hollow. Pregúntenle a Dean Murphy cómo un agente fundó una constructora millonaria justo después de que desaparecieran 2 guardias y $5 millones. Hay cosas que no permanecen enterradas para siempre. Miró la pantalla y pulsó enviar. Y así, se rompió el silencio. Tardó menos de 1 hora. Una respuesta llegó a su bandeja de entrada. Llámame a una línea segura ahora. El número tenía el código de área de Chicago. Audrey dudó, luego cogió su teléfono desechable y marcó. ¿Es este el que envió el correo electrónico?, preguntó la voz tranquila, cortante e inconfundiblemente cortante. Depende de quién pregunte. Me llamo Lie Ford y llevo 15 años siguiendo historias como esta. ¿Qué me acabas de enviar? Hizo una pausa. Va a revelar algo grande. Audrey exhaló. Una tensión que no sabía que contenía. Se le escapaba de los hombros. Bien, dijo, porque estoy harta de llevarlo sola. Hablaron durante casi 1 hora. Audrey le contó todo lo que encontró, lo que sospechaba, lo que sabía. Lie escuchaba sin interrumpir, escribiendo a veces, pidiendo aclaraciones.
Puedo verificar los registros de la propiedad, dijo Lie. Si la empresa de Dean Murphy creció como dices, el dinero tuvo que salir de algún sitio. Si no hay rastro de préstamos, ni inversores, es muy sospechoso. Es todo tuyo, dijo Audrey. Qué malo. Lie rió entre dientes. ¿Segura? Porque cuando haga público esto, atraeré a todas las cámaras e investigadores a 160 kilómetros. Estarás en primera línea. Audrey miró a su alrededor, en su pequeña y silenciosa cabaña. Me he estado escondiendo toda la vida, dijo. Quizás sea hora de plantar cara. La llamada terminó con la promesa de que Lie publicaría la historia pronto. Y así, la situación cambió. Audrey ya no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo. Sintió el cambio. No miedo, sino control. El silencio del bosque ya no era opresivo. Estaba esperando. Porque la tormenta se avecinaba y esta vez no iba a enterrar la verdad. La iba a desenterrarla. El artículo se publicó 3 días después. Lie lo había titulado simplemente El Imperio Hueco. Como un hombre enterró una fortuna y 2 cadáveres en Tennessee. Se extendió como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, todos los medios importantes lo habían recogido. Las furgonetas de noticias entraron en Harmony Hollow como hormigas en un derrame. La oficina del sheriff emitió una declaración vaga e inestable sobre la reexaminación de casos históricos. Dean Murphy se negó a hacer comentarios, retirándose tras las puertas de acero de su propiedad. Pero Audrey no necesitaba oírlo hablar. Vio el pánico en su silencio. Vio las entrevistas, leyó los artículos de opinión e incluso recibió algunas amenazas de muerte anónimas que solo confirmaron que había topado con algo real. Se desconectó después del tercero, encendió un cigarrillo, un hábito que creía haber dejado en el desierto, y se quedó de pie en el porche de su cabaña, observando las nubes que se arrastraban sobre la cresta. Por primera vez en años, se sintió más alta, no invencible, no segura, sino anclada, presente. La gente empezó a salir de la nada. Un hombre mayor llamado James Lowry, que había trabajado para la empresa de Murphy en el 89, envió un mensaje a través de Lie. Recuerdo cosas que no cuadraban. Un banquero jubilado admitió que el primer depósito de Murphy, casi $500,000 en efectivo, había levantado sospechas, pero nunca se informó. Y entonces llamaron a la puerta. Era justo después del atardecer. Audrey abrió la puerta lentamente. El 38 estaba escondido a su espalda. Pero el hombre que estaba allí no era una amenaza. Era alto, de mandíbula cuadrada, y llevaba una cazadora con 3 letras descoloridas. FBI. ¿Señorita Sinclair?, preguntó. Ella asintió. Agente especial Mark Riley, oficina de campo de Knoxville. ¿Le importa si entro? Le mostró una placa. Ella se hizo a un lado. Dentro, Riley no perdió tiempo. Le explicó lo que habían confirmado sobre la recuperación de los cuerpos. El camión estaba asegurado, y las pruebas de ADN ya habían coincidido con un esqueleto de la sobrina de Daniel Miller, quien años atrás había presentado una prueba por capricho a través de una página web de genealogía. Ya tenían suficiente para presentar cargos federales, no solo por el robo, sino también por asesinato y obstrucción a la justicia. La constructora de Dean Murphy había sido incautada discretamente con una orden judicial sellada. Estaba acabado. Riley dijo, tú iniciaste el efecto dominó. Audrey no sonrió. Solo asintió lentamente una vez. ¿Y ahora qué? Depende. Él dijo, ¿quieres desaparecer de nuevo en el bosque? Puedes. Nadie te culparía. O deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había un formulario de declaración, una solicitud para testificar. Podrías terminar lo que empezaste. Se quedó mirando el papel un buen rato. Sus manos estaban firmes ahora, sus pensamientos claros. Había pasado tantos años sepultada en el silencio, el suyo y el de los demás. Quizás por eso había sobrevivido a la guerra.
Quizás esta era la lucha que le correspondía desde el principio. Audrey cogió la pluma. Testificaré. La audiencia fue a puerta cerrada. Tribunal Federal, estrictas medidas de seguridad. Murphy fue llevado con un traje caro y una expresión que denotaba que aún creía poder salir airoso de esta. Pero cuando Audrey subió al estrado y sacó el encendedor del bolsillo de su abrigo, el mismo que ahora habían confirmado que había sido grabado por el propio cuñado de Murphy como regalo. Algo en el anciano se quebró. Apretó la mandíbula, entrecerró los ojos, pero no habló. No tenía que hacerlo. Lo tenían todo. Cuando terminó, Audrey salió del juzgado y entró en el Tennessee Sun. Los equipos de noticias estaban allí, pero pasó junto a ellos sin decir palabra. Su historia ya se había contado, y no tenía ningún interés en ser un símbolo. No era una heroína. Simplemente era alguien que ya no soportaba el silencio. De vuelta en su cabaña, semanas después, el bosque había vuelto a la normalidad. El viento susurraba entre los árboles. Los pájaros cantaban al anochecer. Pero algo dentro de Audrey había cambiado para siempre. Empezó a arreglar el lugar, limpió el garaje, aceptó más reparaciones de pueblos vecinos. Incluso colgó un letrero nuevo sobre su taller. Reparación Sinclair. Sin preguntas, solo soluciones. Y sonrió al colgarlo. No porque fuera ingenioso, sino porque era cierto. La gente empezó a llegar. Un chico del lugar que quería aprender a soldar. Una mujer que escapaba de su propia versión del silencio le preguntó a Audrey si necesitaba ayuda. Poco a poco, la cabaña dejó de parecer un búnker. Empezó a sentirse como algo que había olvidado cómo construir una vida. El sol comenzaba a salir sobre las montañas Smoky, proyectando largos rayos dorados sobre el suelo del bosque. Cuando Audrey detuvo su vieja camioneta junto al mirador, este era su lugar favorito. Una estrecha cornisa excavada en la ladera donde todo el valle se extendía bajo ella como un océano verde. Desde allí, el mundo se sentía tranquilo, honesto. El aire era fresco, impregnado del aroma a pino húmedo y humo de leña distante. Olía a principio. Apagó el motor, salió y caminó hacia el borde, taza de café en mano. Una suave brisa le rozó la cara y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estuviera huyendo de algo. Sintió que había llegado. Los acontecimientos de las últimas semanas se habían propagado como un reguero de pólvora. Dean Murphy estaba oficialmente bajo custodia federal, enfrentando múltiples cargos que abarcaban 3 décadas. Se había contactado a las familias de Daniel Miller y Víctor Hayes, y los restos iban camino a un entierro digno después de 38 años. 2 nombres finalmente serían enterrados con dignidad. Eso significaba algo. Pero había tenido un precio. Audrey había renunciado a su privacidad, su seguridad y a un pedazo de la soledad a la que una vez se aferró como una armadura. La prensa no dejaba de llamar. Desconocidos escribían cartas, enviaban correos electrónicos. Algunos agradecidos, otros desconfiados, incluso hostiles. ¿Qué te da derecho a desenterrar el pasado? Un mensaje le había preguntado. Nunca respondió, pero en su corazón, sabía la respuesta porque el pasado nunca fue realmente enterrado. Aún respiraba, justo debajo de la superficie, y alguien tenía que tener el coraje de excavar. Ella lo había hecho. Y ahora las cosas eran diferentes. La cabaña se sentía más cálida últimamente. No físicamente, seguía teniendo corrientes de aire infernales, pero se sentía habitada. Había arreglado las ventanas, restaurado el suelo y pintado las paredes de un suave verde salvia. Sus manos, antes solo usadas para arreglar máquinas rotas, ahora moldeaban la estructura de una casa. Los vecinos pasaban por allí con más frecuencia, sobre todo para agradecerle. Leí lo que hacías. Decían, mi tío conocía a uno de esos guardias. Alguien más susurraba, le diste a la gente un cierre. Se lo dirían. Audrey nunca sabía qué decir. No buscaba aplausos. Había llegado a un punto en el que callar le dolía más que hablar.
Tomó el viejo encendedor cipo y lo guardó en una pequeña caja de cedro sobre la repisa de la chimenea, junto al artículo de periódico doblado que lo había empezado todo. No lo miraba todos los días, pero estaba allí no como un trofeo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que una sola voz, incluso una enterrada en lo profundo del bosque, aún podía oírse. Una noche, recibió una llamada. Era Lie. «Están dedicando una placa», dijo, «para Miller y Hayes». Las familias preguntaron si querías venir. Audrey dudó. «No estoy segura de mi lugar aquí. Tú eres la única razón por la que tienen un lugar a donde ir», respondió Lie. «Ven a acompañarlos». Y así, 2 semanas después, Audrey se encontraba en el centro de una pequeña plaza en Knoxville, observando cómo 2 familias develaban un monumento de bronce bajo la sombra de un magnolio. La inscripción decía, «En memoria de Daniel Miller y Víctor Hayes, guardianes en vida, silenciados en el deber, recordados con sinceridad». Las lágrimas corrían por sus rostros, no los suyos, sino los de otros. Y por una vez, Audrey no se sintió como una extraña. Se sintió parte de algo honesto, algo merecido. Después, una joven, sobrina de Miller, se acercó a ella. «Nos devolviste su nombre», susurró. «Gracias». Audrey no tenía palabras, así que asintió, apretó suavemente la mano de la mujer y regresó a la multitud. Esa noche, de vuelta en su porche, Audrey vio salir las estrellas, una a una. El cielo estaba tranquilo. Sin sirenas, sin gritos, solo el suave zumbido de la vida volviendo a la normalidad. Pensó en la guerra, en todos los años que había pasado intentando desaparecer, en cómo creía que la paz solo podía llegar aislándose del mundo. Pero ahora lo sabía mejor. La paz no era escapar. La paz era verdad. La paz era elegir afrontar aquello de lo que otros huyen, incluso cuando era difícil, incluso cuando dolía. Especialmente entonces, respiró hondo. El aire de la noche se enfrió en sus pulmones y susurró en la oscuridad. «Sigo aquí, no estoy escondida, no estoy rota, solo aquí». Y finalmente, eso fue suficiente. Cualquiera puede defender la verdad si está dispuesto a cavar lo suficientemente profundo y mantenerse firme cuando se pone difícil. Mientras la última luz caía sobre las montañas humeantes, Audrey Sinclair se sentó en su porche, no para escapar del mundo, sino para enfrentarlo. Con una llave inglesa en una mano y la verdad en el bolsillo trasero, comenzó a redactar algo nuevo. No una factura de reparación, sino un plan para ayudar a otras mujeres a reconstruir sus vidas como ella reconstruyó la suya. Porque la verdad enterrada que desenterró no solo trajo justicia para 2 hombres olvidados. Desencadenó algo más grande para cada mujer a la que alguna vez le han dicho que se calle. Para cada sobreviviente que pensó que su voz no importaría. Para cualquiera que alguna vez haya sentido que su pasado la descalificaba para hacer algo bueno. La mecánica que una vez se escondió en el bosque se había convertido en la mujer que descubrió una historia que el mundo necesitaba escuchar. Y ahora se asegurará de que nadie más tenga que excavar en el silencio sola. Porque para Audrey y para quienes son como ella, la paz no es la ausencia de ruido. Es la presencia de la verdad. Fin. A continuación, 2 historias más de la vida real, inspiradas en el coraje y la convicción. Haz clic para seguir viendo y no olvides suscribirte si crees que el silencio nunca debería tener última palabra.